Dios me lo bendiga, sigámonos gozando y no perdamos ese gozo. Dios bendito, bendito sea Dios. Dándole siempre gracias al Dios Todopoderoso por tenerlo en este lugar, ¿verdad? Por su infinita misericordia. Gloria sea el Señor. Dios bendiga, ¿verdad? Cada uno de los sugieres que se han incorporado a trabajar en la obra, ¿verdad? Dios los bendiga, y a los que le van a ir añadiendo también desde ya, gloria a Dios. Así que, mis hermanos, quiero que vayamos allí a las Escrituras en el libro de la segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda carta a los Corintios. Cuando tengan, contesten con un amén. Aleluya. Amén. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Vamos a estar, ¿verdad?, en el verso 24 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, capítulo 11, verso 24, dice: de los judíos, dijo el apóstol Pablo, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Vamos a orar, queridos hermanos, para que sea, ¿verdad?, el Señor hablándonos a través de su palabra en esta preciosa noche.
Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Ahora, Señor, te pido, Padre, que por tu infinita misericordia, Señor, sea usted abriendo el entendimiento y el conocimiento de cada uno de mis hermanos, Padre. Yo aquí, Señor, parado en esta noche, Padre, ten misericordia de mí, perdona cualquier ofensa, cualquier cosa, Señor, que haya hecho en contra de tu voluntad en este día, Padre, pararme acá, Señor, solamente para poder llevar el consejo de tu palabra y que sea un conducto de bendición, que sea un canal de bendición, Padre, que sea solamente tu palabra, Padre, de arrepentir toda palabra humana que quiera venir, Señor, dentro de mi vida, Padre, sea, Señor, destruida, Padre, en esta noche, que sea solo tu bendita palabra, porque solo tu palabra es la que tiene poder y autoridad, Padre, de poder hacer los cambios y llegar al corazón necesitado, Padre. A ti, Señor, te doy la gloria, te doy la honra, Padre, y que tu palabra esté siendo predicada, Padre, el enfermo sea sano, Padre, el cautivo sea libre, Padre, de la gloria, y que cualquier pensamiento, Señor, que quiera venir, Padre, en contra, Padre, de tu palabra, sea reprendido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, queridos hermanos. A la comida de Jesús. Amén. En esta carta, queridos hermanos, ¿verdad? A los Corintios, quiero que vamos a comprender lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos está hablando a través de su palabra, que no es un camino de color de rosas, no es un camino, queridos hermanos, ¿verdad?, tan fácil, pero, ¿verdad?, es necesario, queridos hermanos, que nosotros tenemos que hablar la verdad de la palabra, ¿verdad?, porque tenemos que hablar lo difícil que es a través de estas cartas del apóstol. Y por eso hemos, la verdad, titulado este tema, el proceso del sufrimiento para llegar a la gloria. Fíjense, hermano, que cuando nosotros estamos caminando en este caminar, y hay aquel deseo en el corazón del hombre de cambiar, se siente esa paz y ese gozo aún en medio de todas las dificultades que a diario nos pasan. Y vemos a través de esta escritura todos los padecimientos, ¿verdad?, que el apóstol está llevando a causa. ¿Cuál era la causa, queridos hermanos? Era algo que no le beneficiaba a él, pero era un mandato del Señor sobre el apóstol Pablo para que llevara este mensaje a los gentiles. Y aquí anunciamos una cantidad de tropiezos los cuales tenía que pasar, ¿verdad?, el apóstol para poder llegar al propósito al cual había sido enviado. ¿Por qué muchas veces decimos, queridos hermanos, que el caminar en el Señor es un caminar hermoso cuando lo sentimos? Porque aún en medio del sufrimiento, aún en medio de los padecimientos, hay una fuerza protectora en nosotros mismos, hay una fuerza consoladora. El apóstol había entendido, queridos hermanos, que aunque todas estas cosas le venían, ¿verdad?, iba a haber un consuelo en su vida. Y veamos, entre las dificultades que se le presentan, dice, había sido azotado 5 veces, dice, 40 menos 1. Cuando esto dice, queridos hermanos, quiero que entendamos que no era ante la ley, ¿verdad?, que alguien lo azotara más de 40 veces porque, ¿verdad?, iba a recibir castigo. Entonces ellos trataban de castigarlo lo menos para que no llegaran, ¿verdad?, al número que había sido establecido por la ley.
Dice, yo había sido apedreado en naufragio, dice, en peligro de río, de mares, de la nación, de los gentiles, en peligro, dice, de verdad, en el desierto. Peligro, dice, aún entre los falsos hermanos. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Pero él se había sometido, queridos hermanos, a este mandato que Dios, que el Señor lo había llamado. Y véanme una cosa que me llama mucho la atención, que habiendo sido un hombre preparado, un hombre, ¿verdad?, que venía ¿verdad?, de familias muy preparadas, dejó lo que él había obtenido, lo que él había aprendido por el sufrimiento. Una palabra que nos decimos, preguntamos nosotros, ¿por qué vamos a cambiar algo por sufrir? Nadie quiere cambiar algo por sufrir. Pero vamos a ver a través de la Escritura, a través de la palabra, a través como el Señor nos vaya a estar hablando en esta noche, por qué estos mártires y estos hombres tomaron estas decisiones. Y vamos a poner el primer ejemplo y el ejemplo a seguir, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor que el Señor, estando en el trono, se despojó y vino a la tierra en forma de hombre. ¿A qué? ¿A gozar? ¿A disfrutar? No, vino a sufrir. Él vino a sufrir. Y siendo dueño de todo lo creado, pero en su humildad y en su sencillez vino a sufrir y a darnos un legado, ¿verdad? El precio que se tiene que pagar para poder llegar a la gloria. Él lo tenía todo, queridos hermanos, era dueño de todo. Y vemos también, hay cosas, queridos hermanos, que nosotros en nuestra lógica humana no lo podemos entender. Dice la palabra del Señor que cuando José, cuando desciende a Egipto, todas las cosas le iban mal. Bajo los ojos del hombre todo le iba mal. Todo le iba mal. Todo iba, queridos hermanos, era odiado, apedreado, vendido, ¿verdad?, para mal. Eso es en la justicia del hombre. Pero bajo los ojos de Dios, José no iba en ascendencia, sino que iba en descendencia. Porque iba para una bendición de parte de Dios. Ahora, ante los ojos del hombre lo podemos ver de esa manera. Pero Dios dice en la Biblia que ¿verdad?, los caminos del hombre no son los caminos de Dios, ni los pensamientos del hombre, ni tus pensamientos, dice, son mis pensamientos. Por eso usted ha visto, queridos hermanos, a muchos cristianos que le pasa una cosa, le pasa otra, y no le acaba de pasar cuando le viene otra. Y dice, ¿por qué a mí me están pasando estas cosas? Estos hombres no se mira, que no se ve en ninguna porción de la palabra, queridos hermanos, que reniegan contra Dios, sino que entre más le venían las pruebas, más glorificaban a Dios. Por eso, queridos hermanos, vemos por eso los llevo a esta escritura de este apóstol Pablo, queridos hermanos, que cualquiera quizás de nosotros en esta situación, a la primera tira la toalla. Pero Dios es misericordioso. Esto no quiere decir que a nosotros no nos pasan cosas difíciles, queridos hermanos. Yo sé que cada uno de nosotros, queridos hermanos, están esas luchas en nuestras vidas. Hay esas luchas. Pero Dios muchas veces quiere, ¿verdad?, probar nuestro corazón, qué tan fuertes somos con Él. Porque entre más, dice, soportamos las pruebas y las tentaciones, más vamos a ser, ¿verdad?, vistos por Dios. Entonces vemos esta actitud del apóstol Pablo. Ahora, queridos hermanos, ya vemos cuál fue el sufrimiento del apóstol Pablo, ya vemos todas sus características, ya vemos, queridos hermanos, hemos visto, ¿verdad?, todo lo que había pasado en su ministerio. Pero ahora vamos más abajito en el capítulo 12. Ahí mismo. ¿Lo tenemos? Amén. Capítulo 12, verso 6, dice el apóstol. Dice, mas sin embargo,
Respondiendo Dios, si quisiera gloriarme, dijo, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más, dice, de lo que en mí ve u oye. Aquí donde vamos, queridos hermanos, dice, si alguien pudiera gloriarse, soy yo. Si alguien se pudiera gloriar la carne, soy yo. Dice, pero no me gloreo porque dice, prefiero mejor que los demás den testimonio de quién soy yo. De lo que ven y de lo que oyen de mí. Que no digan que no digan, ni yo quiero darme a demostrar y quiero presentarme a ustedes, dice la palabra, dice el apóstol, sino que los demás miren quién es usted. Y cuando la gente mire quién es usted, la gente va a dar testimonio de que usted es un verdadero hijo de Dios. Eso está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Y que aunque digo yo podía gloriarme, me glorío, dijo, porque ¿verdad? Si alguien podía gloriarse en la carne, era él. Ahora dice en el 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Aquí, queridos hermanos, quiero que tengamos cuidado como pueblo de Dios. Lo digo para que tiene mucho tiempo, para que va empezando y para que venga el proceso de crecimiento. Cuando Dios empiece a usarlo, no se le vaya a arruinar el corazón. Que no vaya a venir la vanagloria dentro del corazón del hombre. Esto dijo Pablo. Para que no me gloríe, dijo, en mis revelaciones. Las revelaciones que Cristo le había dado a él. ¿Ve? Entonces, vemos, queridos hermanos, que el apóstol Pablo dice que si en una cosa se debería de gloriar, es en su debilidad. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque en la debilidad, dice la palabra del Señor, que el poder de Dios se glorifica en la debilidad y no en su poderío. Aquí yo que tengamos mucho cuidado, porque Dios se va a glorificar en su debilidad, pero el diablo va a querer hacer uso de su debilidad. Por eso dice ahí vamos a seguirlo leyendo para que podamos entender lo que lo quiere decir la palabra. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, mi poder se perfecciona en mi debilidad. Muchas veces, queridos hermanos, no se sabe a ciertas cuál era la debilidad del apóstol, el aguijón. Muchos dicen que era un problema en los ojos, otros, bueno, por lo que sí que tenía un aguijón. Con esto quiero decir, queridos hermanos, que cada uno de nosotros tenemos un aguijón en nuestras vidas. Hay un aguijón en nuestras vidas. Ese aguijón muchas veces no nos deja caminar hacia adelante. Podría ser una enfermedad, podría ser un problema familiar, un problema personal. Esas debilidades son aguijones en el ser humano que no le permite dar un paso adelante. ¿Por qué no le permite dar un paso adelante? Porque el enemigo va a estar queriendo tomar ventaja de su debilidad. Que Dios nos reprenda en esta noche. Amén. Y vamos a venir al primer ejemplo. Después de 40 días y 40 noches, el Señor dijo tuvo hambre. ¿Por dónde lo atacó? Por su debilidad. Y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo agarró por la debilidad. Pero la palabra dice
que cuanto soy más débil, soy más fuerte con el Señor. Entonces, queridos hermanos, en medio de la debilidad de 40 días de ayuno, Él podía convertir no solo esas piedras en pan, sino que toda aquella montaña, porque son 5 panes y 3 peces, le dio de comer a 5,000 hombres y más, y sin contar niños y mujeres. Él podía, pero Él sabía, queridos hermanos, que si no, iba a estar obedeciendo la voz de Satanás. Pero Él sabía, queridos hermanos, sabía que en medio de esta debilidad, el enemigo iba a venir a atacar. Cuando estamos pasando situaciones económicas, queridos hermanos, son otras cosas, son otras debilidades en el hombre que no haya para dónde hacer. A veces dice, no tengo ni para dar la ofrenda. El enemigo le dice, no vayas a la iglesia. Pero dice la Biblia, mientras cuanto más débil soy más fuerte. Y se levanta y yo voy, porque no le voy a dar el dinero, le voy a dar la alabanza a Dios, porque es el más importante que los hermanos. Entonces, ahí es donde el poder de Dios se glorifica en nuestra vida. Aleluya. Que Dios reprenda al enemigo. El enemigo no va a venir por la gallina o por el gatito que tiene en su casa. ¡Santo! ¡Aleluya! El enemigo va a venir por lo más débil del hombre, que son sus hijos, su familia. Porque sabe que allí lo va a estar tocando, allí lo va a estar hincando, allí lo va a estar estorbando, allí lo va a estar queriendo debilitar, allí lo va a estar queriendo molestar. Pero hay una palabra de Dios, dice, herencia de Jehová son nuestros hijos. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Y cuando nosotros ponemos nuestros hijos en la mano de Dios, queridos hermanos, aún en medio de las debilidades, aún en medio de esas cosas, queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña que somos más que vencedores. Entonces hay que tener, ¿verdad?, ese concepto que en esas debilidades, queridos hermanos, donde el enemigo va a querer venir a atacar, pero donde Dios se va a glorificar en su vida. Siempre, queridos hermanos, ¿verdad?, son las astucias que ha querido estar usando, ¿verdad?, este perdedor. Pero nosotros sabemos, queridos hermanos, y hay que entender, por eso el apóstol Pablo está viendo, queridos hermanos, y está dando a entender que en medio de las debilidades, él dijo, en cuanto soy débil, soy más fuerte que en el Señor, porque el poder de Dios se va a glorificar en nuestras debilidades. Aleluya. Y esa es, queridos hermanos, que a veces, y vamos a ver el ejemplo más claro de la Biblia. Y el ejemplo más claro que encontramos en la Biblia, queridos hermanos, ¿verdad?, es la del tetrarca de Job. Muchas veces decimos, me están pasando la de Job, ni por cerca. Ahora dijo el apóstol Pablo a los filipenses, dice, cuando él dijo que tenía de qué gloriarse, y aunque yo tengo, dijo, también de qué, dice, de confiar en la carne, dijo. Si alguno piensa que tiene que confiar, dijo, en la carne, macho. ¿Por qué dijo que tenía razones para poder confiar en la carne? Porque dijo, he sido circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Dice, y en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto dijo a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces el hombre, queridos hermanos, tenía conocimiento, tenía sabiduría, tenía todo, tenía por qué gloriarse. Pero en la carne. Pero él dijo, si en algo tengo que gloriarme, es que me voy a gloriar en Cristo Jesús. Si alguien, el hombre, se tiene que gloriar, queridos hermanos, es en Cristo, no en uno mismo. Creo que tengamos mucho cuidado, queridos hermanos. Tengamos mucho cuidado. Dios no tiene problemas para usar el hombre en el ministerio, en cualquier ministerio que sea. Pero que los pies estén siempre puestos en la tierra. Porque el poder y la gloria no es del hombre, el poder y la gloria es de Dios. Y Dios se va a manifestar, queridos hermanos, por medio de quien sea. El problema es, queridos hermanos, que con tantito el hombre empieza a inflarse. Empieza a inflarse. Y allí, con quien está colaborando es con el enemigo. ¿Ve? Con el enemigo que está, ¿verdad? Cuando el hombre se vanagloria, queridos hermanos, es que es colaborador del enemigo.
La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que caminar en una vida de mansedumbre y humildad. Que lo que pasa no es porque nosotros lo hacemos, sino porque Dios lo hace y Dios tiene misericordia. Ahora dijo, veamos lo que dice el apóstol. Dice, por tanto, dice en el capítulo, en el verso 9, por cuanto dice, de buena gana me gloriaré, más bien dijo, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí voy. Hay cosas, queridos hermanos, que nosotros queremos que Dios las quite de nosotros mismos, que nos estorban. Muchas veces no sabemos que por eso es que Dios se glorifica en su vida. Amén. Que si el Señor, dijo, me quitara esta enfermedad, yo le serviría de todo corazón. 2 veces se la puede quitar y no le sirve después. Amén. Que Dios le ha contestado eso. Cuando Dios le contesta ciertas cosas, queridos hermanos, hay un peligro que se aparte de Dios. Hay un peligro que se aparte de las cosas de Dios. Por eso nosotros tenemos tantas necesidades y Dios no tiene problema queridos hermanos, no tiene ningún problema, ¿verdad?, de sanar cualquiera una de nuestras enfermedades, de las enfermedades, ¿verdad?, que hay en nuestro cuerpo. Pero muchas veces es para que por medio de ello, queridos hermanos, sigamos buscando a Dios cada día, reconociendo que somos necesitados de Dios, reconociendo que imagínense que todos nuestros hijos estuvieran en una tranquilidad. Porque ellos ya no tuviéramos ni que orar por nuestros hijos, tan tranquilos. Pero entre medio de esos hijos, tal vez que no hay un perverso, pero hay una prueba en su hijo, hay una prueba en su hija. Entonces hay razón para que podamos estar clamando y buscando a Dios. Y esto le pasaba al apóstol, dijo el apóstol, cuando hubiera comprendió y dijo 3 veces, dijo, he rogado que quite esto de mí. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Entonces dijo, no, pues entonces tengo esta debilidad, porque con esta debilidad, dijo, que yo tengo, yo puedo sanar a los enfermos, puedo libertar al cautivo, aún puedo hasta levantar los muertos, aunque yo no me sane, pero tengo el poder de Dios. Lo importante es que los hermanos, por eso que los hermanos, me dijo el hermano, ¿verdad?, mi voluntad es que nosotros adorar que todos fueran sanos, esa fuera nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios no es esa, pero nuestra responsabilidad es, porque la oración eficaz del justo, dice el Señor, puede mucho. Ahora, queridos hermanos, nosotros tenemos que vivir muchas veces con estas debilidades en nuestra vida. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué es lo que le molesta y qué es lo que quisiera que Dios se lo quitara hoy, uno diría, bueno, yo quisiera que mi esposo se convirtiera de todo corazón al Señor. Sigo orando por él. Que mi esposa se convirtiera, sigo orando por él. Que mis hijos vengan a los pies del Señor, sigamos orando por ellos. Que tarde o temprano, a la voluntad de Dios, Dios va a escuchar su clamor y va a escuchar. Muchas veces son nuestras debilidades, queridos hermanos. Amén. Pero al tiempo de Dios, Dios va a contestar. Bendito sea Dios. Si nosotros tuviéramos el poder y autoridad, hacemos lo que, ¿verdad?, estuviera a nuestro alcance, pero no es así. Ahora vemos por qué José renuncia a apartarse de sus hermanos. Ahora vemos, vamos al libro de los Hebreos, una palabra muy bien conocida. Y el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 24, dice:
¿Lo tenemos? Dice, pues por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí vamos. ¿Usted cree que es fácil, usted estando en una gran comodidad, dejar aquella comodidad por ir a sufrir por otros? Es difícil. Es difícil. Ahora, pero Moisés dijo, escogió primero el sufrimiento para un gozo eterno que una felicidad momentaria en el pecado y perderse por una eternidad. Hay un salmo que dice, el justo es prosperado, según la Biblia. El malo no es prosperado. Ahora, y nosotros lo vemos, ¿cómo es esto? Yo estoy metido con Dios todo el tiempo y estoy pasando calamidades. Pero el vecino, el borracho, el drogadicto, el malvado, el inicuo, y tiene todo. Entonces, ¿cómo es esto? Se preguntó el hombre. Jeremías se queja también. Ahora, el justo es prosperado en Dios. El malo es prosperado en el pacto de Dios. Porque la palabra del Señor dice que la lluvia cae para todos y el sol sale para buenos y malos. El justo es prosperado en Dios. El malo es prosperado en el pacto de Dios. Cuando usted es prosperado en Dios, es porque Dios está en su favor. Cuando usted es prosperado en Dios, quiere decir que las puertas del cielo están abiertas a su favor. Están abiertos a mi favor. Entonces no confundamos la prosperidad terrenal con la prosperidad espiritual. Hermano, le dijo, yo quiero que seas prosperado, le dijo, en todo. Que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Porque si su alma, si usted tiene todo, pero su alma no es prosperada, entonces, ¿a qué le estamos tirando? El propósito es que nuestra alma, que nosotros seamos prosperados espiritualmente. Entonces vemos estos pasajes en la Biblia. Damos estos pasajes en la Biblia, queridos hermanos, que muchas veces entra eso dentro del corazón del hombre y dice, ¿por qué los malos son prosperados y los justos no son prosperados? Y esto no hay que andarlo buscando por todas partes, nosotros lo vemos a simple vista. Y el hombre pregunta, si el profeta Jeremías le preguntó, porque nosotros también no nos podemos preguntar, pero el ejemplo de Cristo tenemos. Que era rico, millonario, dueño del oro y la plata, y fue maltratado, y fue humillado, queridos hermanos, y fue abofeteado por pagar el precio, un precio que usted y yo teníamos que pagarlo, pero Él lo pagó por nosotros. Entonces allí queridos hermanos, quiero que entendamos cuál es, ¿verdad?, la recompensa del justo en Dios y la recompensa del malo en justicia y en el pacto de Dios. Dios no dijo ninguna vez, ha dicho, Dios dijo en su palabra, en ti, le dijo a Abraham, serán bendecidas todas las naciones, todos los pueblos. Pero no le dijo, en ti van a ser salvos todos.
no dijo esa palabra, pero sí viene el pacto de Cristo, que el que acepta a Cristo es salvo por gracia, y no por obra. Nosotros somos salvos por gracia, mis hermanos, y el día que dice la palabra, el rico estaba en el tormento y Lázaro estaba en el seno del Padre, Abraham. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Vemos estas comparaciones que muchas veces, ¿verdad? El hombre se deja llevar por los instintos, por lo que ve, por lo que está alrededor. Entonces el apóstol Pablo, queridos hermanos, nos está dando una enseñanza en esta palabra, queridos hermanos, ¿verdad? De que van a venir todas estas cosas a nuestras vidas. Pero él nos dice también, ¿verdad? Una vez, me hablaba mi esposa y me dice, ¿cómo es posible que dice la Biblia de que en cuanto somos débiles, somos más fuertes? Él tiene razón. Lo que la Biblia nos da a entender es que cuando llega el punto de la debilidad suya, donde usted dice, ya no quiero nada, ya ahorita es mejor quiero morirme, ya no necesito nada, ya no puedo seguir esta vida que llevo, ya mis hijos, mi esposo, mi trabajo, mi casa está abajo, ya no puedo. Llega el momento que toca fondo, llega el momento donde lo que desea es la muerte, que Jehová reprenda todo espíritu, ¿verdad?, que quiere venir contra él, y llega allá. Pero viene una voz de Dios y le dice, de ahí donde estás, levántate, porque cuando sos débil, sos fuerte, porque yo soy más grande. Y allí, queridos hermanos, ¿cuántas veces no hemos estado en esas situaciones? Dios es fiel, los ha sacado. Y los seguirá sacando. Y los seguirá llevando. Y los seguirá levantando. Desde un momento que ya no vamos a tocar tierra. Desde un momento que vamos a tocar el cielo, queridos hermanos. Desde un momento que el Señor nos va a tocar. Como dijo el hermano, van a venir estos padecimientos son temporales. Vienen padecimientos. No todo, queridos hermanos, es color de rosa. Pero fiel es Dios. Amén. Que nos cuida, ¿verdad? Y nos protege. Entonces, queridos hermanos, lo que nos va dando el apóstol, que en medio de las debilidades que nosotros tenemos, ¿verdad?, es cuando Dios se quiere glorificar. Amén. La que es bien flaquita quiere estar bien gordita. La que es alta quiere un poco chaparra. La que es chaparra quiere ser alto. Hay que estar conforme como Dios nos ha hecho. Porque nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Entonces, queridos hermanos, por tradición, el hombre nunca está conforme con lo que es. Nunca. ¿Cuándo usted ha visto un rico que está feliz con lo que tiene? Nunca. Nunca hay un rico que esté satisfecho con lo que tiene, aunque no sepa cuánto tiene. Aunque no sepa cuánto tiene, pero no está feliz con lo que tiene. Como dije ahí el dicho, ¿verdad? Es tan rico que lo único que tiene es dinero, ¿verdad? Pues nosotros somos pobres, pero somos ricos en Cristo Jesús. Es una de las ventajas, por eso el apóstol Pablo, queridos hermanos, ¿verdad?, abandona todo lo que tenía, abandona todo lo que había aprendido. Moisés abandona, queridos hermanos, el palacio ¿verdad?, del rey, por ser vituperado con el pueblo de Dios. Porque sabía que tenía, dijo, yo voy, dice, buscando, dice, como vamos a seguir leyendo allí en el 24, dice, en el 27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se obtuvo como viendo al invencible. ¿A quién va viendo usted? ¿A las propiedades que están alrededor? ¿Al dinero que tiene el impío? No, hermano. No, hermano. La casita que usted tiene, el carrito que usted tiene, déjeselos a los impíos, porque a ellos le van a quedar cuando el rapto de la iglesia venga, queridos hermanos. Todo va a quedar para ellos, porque nosotros vamos a tener la herencia, queridos hermanos.
mansión celestial. Amén. Tu nombre, Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba. El propósito de esta noche, queridos hermanos, que siéntase fuerte en su debilidad. En esa debilidad, Dios está probando su corazón. Y de esa debilidad, Dios va a hacer grandes cosas. ¿Verdad? Que sea Dios movido en misericordia, que quiera quitar lo que quiera quitar de nosotros. Es nuestro deber orar, como dijo el apóstol, ¿verdad? Pablo pidió 3 veces y nosotros podemos pedir 4 o 5 veces, ¿verdad? Y si a Dios le place, Dios puede siempre echarnos la mano y ayudarnos a seguir adelante. Póngase sobre sus pies. Así vamos a estar orando, queridos hermanos, con las peticiones, ¿verdad? Y usted tiene su petición, ¿verdad? Gloria a Dios, póngala y nosotros vamos a estar, ¿verdad? Clamando y que sea Dios ayudándonos y teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, Padre. Sabemos, Señor, que este pueblo, Padre, este remanente, Señor, aún con ciertas debilidades, Padre, tú te fortaleces, Señor, en nuestras vidas, Señor. En esta hora, Padre de la gloria, vamos a poner estas peticiones, Señor, ante ti, creyendo, Padre, que en nuestros corazones, Señor, que tú las contestarás, porque tú eres fiel, Padre. Tu fiel es verdad, Señor, tu fiel es verdadera.